Bueno, pues muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la presentación de la Guía para la Prevención y la Gestión de la Conducta Suicida en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Esta es la primera de 3 fechas en la que durante abril y mayo presentaremos esta guía en 3 ciudades diferentes. Hoy es el día 1 de este proyecto por la prevención y la gestión de la conducta suicida. El día 0, es decir, cuando todo esto se inició, fue hace un año, y en ese momento, ahora y en todo lo que está por venir, siempre ha habido un objetivo en este proyecto, que es concienciar en torno a la gestión y a la prevención de la conducta suicida. De alguna manera, sensibilizarnos en torno a este tema. Como decía, gracias por estar aquí, gracias por hacer un hueco en vuestra agenda. Todo lo que hacemos habla de nosotros y creo que esto un poco más, porque esto habla también de vuestro compromiso con aquellos que os rodean en cualquier ámbito de la vida, pero sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Con vuestro equipo, con vuestros superiores, con vuestros compañeros. Antes de empezar a ver todo lo que nos trae esta guía, pasará por aquí mucha gente y os contarán muchas cosas, pero antes de eso quiero que nos paremos apenas un minuto para hacernos alguna pregunta. Queremos concienciar y queremos sensibilizar el primer paso para eso es pensar un poco. Quiero que os preguntéis qué era para vosotros la conducta suicida qué es ahora y qué era hace un año. ¿Qué entendéis por conducta suicida? Si tuvierais que enfrentar de una manera responsable en vuestro trabajo, en vuestra empresa, algo relacionado con la conducta suicida, ¿qué haríais? No sé si para vosotros esto el suicidio o la conducta suicida os suena a un hecho aislado, a un elemento, un problema, una realidad dramática que está ahí, aislada, o que realmente tiene que ver con cómo abordamos la salud mental, lo psicosocial, siempre en el trabajo. Bueno, os estoy haciendo un montón de preguntas, algunas solo las podéis saber vosotros. Hay otras que no, a las que vamos a tratar de dar respuesta aquí. No sé si podremos dar respuesta a todas, ni a todas las que tengáis vosotros, pero lo que sí que vamos a intentar es empezar a aportar cifras, testimonios, ideas para sensibilizar en torno a la conducta suicida. Ya os avanzo, y esto lo intuís o lo sabéis, que probablemente este evento no os traiga realidades amables, no os traiga, cuando dimensionemos en cifras qué es la conducta suicida, no va a ser amable. Pero hay un punto de luz en todo esto, si queremos verlo así, que es el propósito con el que se hace esta guía, que es empezar a hacer cosas distintas. Ayer, pensando, me daba cuenta de que reaccionar lleva el verbo accionar dentro, ¿no? Y se trata un poco de eso, de ver por qué es necesario qué está pasando aquí, pero también de que empecemos a hacer cosas. Ese, como digo, es el objetivo de esta guía, es el objetivo de este proyecto. Este es un proyecto coral. Hay varias organizaciones, hay varias entidades, empresas que están detrás y que lo hacen posible, las veis ahí en las pantallas, pero está comandado por Fundación Iturri. Son ellos quienes impulsan el proyecto, son ellos quienes editan esta guía y por eso, claro, no es casualidad que la primera presentación de esta guía se haga en Sevilla, no es casualidad que estemos en el auditorio de Iturri, la casa madre de la Fundación, para hacer esta presentación. Y por eso también será Laura Morales, directora de la Fundación Iturri, quien haga la bienvenida de este evento y para la que os pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, creo, Adrián, que íbamos a comentar también la agenda. Aquí la veis, para que sepáis un poquito qué es lo que vamos a hacer durante el día de hoy. ¿Vale? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber respondido a nuestra invitación. De verdad, es un placer teneros aquí en nuestra casa. Vamos a dar unas primeras consignas de seguridad. Somos una empresa de seguridad. Tenéis 2 puertas de salida, como en los aviones, pero aquí también las tenemos. Y hay un punto de encuentro fuera si tuviésemos que evacuar. ¿Vale? Bueno. ¿Qué estamos aquí hoy? Pues mirad,
En los 30 minutos que hemos compartido tomando café juntos, 41 personas en el mundo han fallecido por suicidio. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Además, hoy, durante el día de hoy, en España, morirán 11 personas por suicidio. No sé si conocíais estos datos, aquí los tenéis. No veo una mejor razón, una razón más poderosa para que estemos todos aquí hoy. Y estamos aquí hoy para poner foco y dar visibilidad al suicidio. ¿Por qué? ¿Cómo podemos prevenir, cómo podemos gestionar algo de lo que no hablamos? Algo que es invisible. ¿A que no hablamos de suicidio en mayúscula, en negrita, mientras tomamos café? No lo hacemos. Vamos a poner foco, vamos a empezar a hablar de suicidio sin miedo, desde la empatía y la responsabilidad. Y os preguntaréis, ¿por qué Fundación Iturri ha elaborado esta guía, por supuesto, con el grupo de trabajo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Grupo Iturri tiene una misión desde hace más de 75 años que existimos, que es la protección de la persona. Cuando en 2023 Grupo Iturri crea la Fundación Iturri, decidimos reforzar esa misión y dedicarnos a la misma misión, la protección de la persona. Pero en este caso, con un enfoque muy dirigido a los colectivos y a las personas en situación de vulnerabilidad. Ese es nuestro enfoque. No me puedo imaginar a alguien más vulnerable que quien ha llegado a un límite extremo de sufrimiento tal que la única solución que ve es la muerte, que desea no vivir. Imaginaos esa vulnerabilidad. Dentro de Fundación Iturri tenemos un plan de acción. Ahí veis las 5 líneas de nuestro plan de acción. Y una de ellas que veis ahí es salud y prevención. La elaboración de esta guía se enmarca dentro de esa línea de actuación en salud y prevención. ¿Y por qué también? Bueno, pues porque nacemos de una empresa. En Grupo Iturri tiene ya casi 2.500 trabajadores. También tenemos esa responsabilidad de cuidar la salud mental de nuestros trabajadores, de contribuir a crear un entorno laboral seguro y saludable. De ahí nace también esta idea. Pero además, todos nosotros podemos ser agentes de prevención. Todos y cada uno de nosotros. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo, la mitad de la parte activa de nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros podemos ser agentes de prevención con nuestros propios compañeros. Podemos identificar conductas suicidas, podemos ayudar. De eso va la guía también. Pero además, como empresas, entidades, organizaciones, todos los que estáis aquí, tenemos esa responsabilidad de cuidar de la salud mental de nuestros empleados, de nuestros compañeros. Tenemos esa responsabilidad. Ya habéis visto, bueno, la salud mental ahora mismo es un tema crítico, hay cada vez una mayor preocupación y tenemos esa responsabilidad de crear entornos más seguros y más protegidos, ¿no? Más saludables. Esta guía no la hemos hecho solo, por supuesto. Fundación Iturri ni Iturri no somos expertos en esta materia, nos hemos rodeado de los mejores expertos en la materia para trabajar juntos, un equipo de trabajo que ha trabajado realmente de forma intensa durante los últimos meses. Aquí los veis, A4Health, que es una empresa que se dedica a mejorar la salud psicosocial de los empleados, que ayuda a cualquier empresa a hacerlo. Aquí tenemos una representación de ellos con Anabel. Cuentan con una plantilla de más de 40 psicólogos. La Asociación Catalana de Prevención del Suicidio, que también visibiliza y ayuda mucho, hace muchas acciones de prevención del suicidio en Cataluña y que además está en el origen de la idea de esta guía, puesto que nos animó a hacerla, ya que en el entorno laboral no existía una guía de estas características.
Cruz Roja, por supuesto, nuestra protección civil de España y del mundo, ¿no? Y además con esa gestión de la línea 024 dedicada al suicidio, como sabéis, que nos ayuda enormemente, y Teléfono de la Esperanza, que lleva más de 50 años, 54 creo que me decíais, 53, en el terreno, respondiendo y ayudando a personas en crisis y con conducta suicida. Todos juntos hemos elaborado una guía que esperamos que os sea útil, una guía que como empresa que somos, aquí tenemos a Teresa, nuestra directora de Recursos Humanos, la vamos a implantar nosotros mismos. Haremos todos los cambios que sean necesarios para que esta guía evolucione. Este no es un proyecto puntual, es un proyecto que vamos a seguir a largo plazo mientras se necesite. Ya tenemos pensadas algunas versiones para ciertos colectivos que queremos hacer y al implantarla, pues si vemos que necesita mejoras, las haremos. Os ayudaremos en la medida de lo posible a las entidades, empresas, organizaciones a implantarla también. Creemos que es una herramienta de prevención bastante accesible. Esperemos que os guste y, por supuesto, esperamos que cumpla con el objetivo y con el impacto que todos deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Solo hoy 11 personas en España perderán la vida por una misma causa. Me quedo con ese titular de las palabras de Laura. No me he presentado, por cierto, soy Adrián Díaz Caneja, uno de los participantes del proyecto. Pertenezco a For Health y os acompañaré durante toda la mañana. Mientras Laura arregla esto que nos ha pasado en las pantallas, os cuento que el propósito de generar... El propósito del proyecto es generar conciencia, ¿no? Hoy tenemos una guía, ¿la tenéis a mano la guía? Sí, vale. Perfecto, porque lo primero que queríamos hacer cuando empezamos a pensar en este evento, dijimos, ¿y cómo lo hacemos para que la gente realmente pueda empezar a entender la guía y se zambulla de alguna manera en ella y empiece a leerla y no sea esta noche o mañana la primera vez que le echen un vistazo? Así que por eso lo que vamos a hacer ahora es explicarla de una forma un poco más detenida. Para eso vamos a hacer las cosas en orden. Os he pedido que cogierais la guía, pero os voy a pedir que la soltéis. Es solo un momento, porque claro, quiero que le deis un aplauso a Claudia Pérez del Blanco. Ella es la responsable de proyectos en Fundación Iturri y será quien nos explique la guía. Porque se trata de que durante los próximos minutos con Claudia hagamos eso, empecemos a entender un poco qué es lo que hay aquí adentro. Entiendo que cuando alguien presenta un premio Planeta o un libro de ese estilo, pues igual no se puede, pero con una guía como esta sí que podemos hacerlo, sí que podemos meternos un poco más. Antes de meternos a fondo en la guía, yo decía, hoy es el día 1 de este proyecto, ha habido un día 0. ¿Cómo y cuándo nace la intención de crear esta guía? ¿En qué momento pensáis en Fundación Iturri? Esto es una buena idea. Bueno, me presento, soy Claudia, responsable de proyectos de Fundación Iturri, y nace por la necesidad, porque vemos que, yo ahora escuchando a Laura, escuchándote a ti, Adrián, se me siguen poniendo los pelos de punta pensando en que más de 4.000 personas se mueren por suicidio en España. Es que es gravísimo, ¿no? Entonces vimos una necesidad de implantar esta guía en un entorno que dominamos, como es el entorno laboral, para seguir protegiendo a las personas y, como bien decía Laura, en una situación de vulnerabilidad extrema. De decir, bueno, pensar en que te quieres quitar la vida, en que quieres dejar de sufrir, es una situación muy fuerte y creemos que tenemos la responsabilidad de hacer algo por ello y para poder mejorar esta situación. Y obviamente, pues me encanta ver esta sala llena para contar con tantas personas para poder hacer acciones de protección que realmente salven vidas. Que esta guía no es solo una guía, o sea, puede ser un salvavidas para muchísimos de nosotros y nosotras, para nuestro entorno, para el laboral. Os vais a llevar un conocimiento que tiene mucho valor y esperemos que, bueno, ahora será una primera lectura, pero esperemos que la uséis cada día y que os llevéis este conocimiento. Bueno, en el proceso hay una búsqueda de referentes, como puede ser el Teléfono de la Esperanza, como puede ser Cruz Roja, For Health, la Asociación Catalana para el Suicidio, y durante un año se ha confeccionado la guía, que tiene varias partes diferenciadas. No sé si nos puedes explicar un poco. Te veo un montón de cosas. Sí, está un poco trabajada la guía, la verdad. Entonces, os invito, como os comentaba Adrián, a coger la guía, que no sea la primera vez que la cojáis, que la tengáis encima de vuestra mesa, que la consultéis cuando sea necesario, ¿vale?
Tenemos una primera parte introductoria, ¿vale? Para aquellas personas, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Para aquellas personas que a lo mejor no estáis tan familiarizadas con la temática. Sé que mucha gente venís de prevención de riesgos laborales, algunos estáis muy concienciados y estamos aquí. Una frase que voy a robar de un evento del Ministerio de Sanidad es porque el dolor ajeno nos importa y creo que es súper importante tener esto en mente, ¿no? Que no es solo una guía, sino es que lo que os comentaba puede salvar vidas, ¿vale? Entonces, tenemos esta primera introducción que nos da datos, algunos los habéis mencionado ya. Más de 4.000 personas han muerto por suicidio en 2023 solo en España, o una media de 11 al día. Creemos que es un problema suficientemente grave como para intentar ponerle solución, ¿vale? Entonces, si os vais a la página 19, os dejo unos segundos porque aquí Adrián y yo nos hemos revisado unas cuantas veces, pero vosotros es vuestra primera vez. Como decía Adrián, dividimos esta guía en tres partes bastante importantes, ¿vale? Primero, la prevención primaria. En el primer párrafo os voy a dar, 30 segunditos para que leáis la definición de la prevención primaria, página 19, por si alguien se ha perdido. Y os preguntaréis, muy bien, la definición, pero ¿yo qué hago, no? Yo soy de recursos humanos, trabajo en prevención de riesgos laborales. ¿Cómo inicio, no? ¿Cómo inicio esta prevención primaria? Pues tenemos unos ejemplos que se llaman conversaciones preventivas, página 21, que nos pueden ayudar a guiar estas conversaciones preventivas que podemos tener con nuestros compañeros y nuestras compañeras en el trabajo. ¿De acuerdo? Tenemos algunos ejemplos porque a veces pues cuesta imaginar, ¿no? Una conversación preventiva con alguien que a lo mejor tienes una intuición de que va a cometer suicidio. Me parece una situación muy difícil, ¿no? De afrontar y creo que a través de estos ejemplos podemos visualizar cómo podríamos llegar a tener estas conversaciones preventivas con nuestros compañeros. Y sobre todo tener claras algunas consignas, ¿no? Como las que pone aquí, ¿no? De saber mantener la confidencialidad, pero actuar ante riesgos inminentes, que hay una línea muy fina que separa ambas cosas, pero que es interesante. Y de hecho, yo creo que después en la mesa redonda ahondaremos sobre ello. Evitar frases que minimicen el dolor, utilizar un lenguaje claro y directo. Se aportan algunas consignas bastante claras que igual, lógicamente, si somos personas que no nos hemos acercado a esta realidad hasta ahora, pues igual no conocemos, no tenemos por qué conocerlas, pero ya que las tenemos aquí, vamos a tratar de aprender. Exacto, y yo creo que estéis aquí hoy, que tengáis aquí en vuestras manos y es un primer paso, ¿no? Para comenzar a trabajar en ello. También tenéis, como comentaba Adrián, unos supuestos prácticos en la página 25 que creemos que os pueden ayudar a imaginar, ¿no? Estas conversaciones preventivas que podemos tener con nuestro entorno. También en la página 29 empieza la parte de la prevención secundaria, ¿vale? Y no solo hemos dado esta guía, si queréis leer la definición para contextualizaros, aquellos que no conozcáis tanto sobre la temática del suicidio, aparte de la guía, os hemos dado un pequeño flyer, que es este. Lo tenéis todos y todas, tendría que estar dentro de la guía, ¿vale? Que es un protocolo de intervención ante la conducta suicida. Como podéis ver, hemos dividido el protocolo en varios niveles de riesgo, ¿vale? Creo que todos y todas nos podemos imaginar las situaciones que pueda haber, ¿no? Que conllevan a que esa persona o esas personas estén en riesgo. Y sobre todo lo que es importante es saber cómo actuar al respecto, ¿vale? Entonces, sobre todo, números importantes de teléfono. 112, teléfono de emergencias. Creo que este lo tenemos grabado todos y todas, ¿no? En nuestra memoria, 024. ¿Vale? No sé si lo conocéis todos y todas. ¿Hay alguien que no lo conozca? Que es totalmente lícito. Es un teléfono que pone el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Que da atención a personas que, bueno, que están sufriendo esta conducta suicida. Hay una idea que subyace en hacer una parte de la guía, que esto sea realmente fácil y sencillo de consultar rápidamente, que uno lo pueda tener encima de la mesa, o sea, que lo pueda tener muy accesible
para que estas ideas, por un lado las recomendaciones de la puesta en marcha de un protocolo, por otro lado el protocolo de intervención ante la conducta suicida, esté tan a mano que nos familiaricemos con ello, tanto nosotros como cualquiera de los que nos rodean en nuestra oficina, allá donde estemos, ¿no? Aquí en la oficina yo tengo una pequeña táctica, ¿no? Cuando hacemos proyectos que son curiosos, ¿no? Que a lo mejor la gente no tiene por qué conocer, yo lo dejo siempre encima de mi mesa y si tienes, no sé, un filtro potabilizador de agua, que es una cosa rara encima de la mesa, te dicen, oye, ¿y esto qué es? Y tú ya comienzas a explicar, ¿vale? Entonces, bueno, que no solo os quedéis vosotros con la guía, sino que también la compartáis, ¿vale? Y por último... Sí. La... Hemos pasado por la prevención primaria, Ajá. hemos pasado por la prevención secundaria. Si sois personas, algunos, decía Claudia, que os dedicáis a la prevención de riesgos laborales, la cabeza casi nos va a la prevención terciaria, ¿no? Pero en este caso, con la guía, traemos un concepto algo diferente, quizá a algunos os suene, que es el de posvención, que creo que merece la pena subrayarlo y conocer más sobre él. Exacto, la posvención, también tenéis la definición en el primer párrafo, página 39, perdón, que no os estoy diciendo las páginas. La posvención es cuando desgraciadamente pues esa persona ha tenido esa tentativa y esa consumación también. Y hay que acompañar en un proceso de duelo como os podéis... Bueno, creo que es inimaginable hasta que no te encuentras en esa situación, ¿no? Pero bueno, tenemos que acompañar al duelo a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a sus familias, hacerlo con respeto. Para ello tenéis algunas indicaciones a partir de la página 29, como os comentaba, y también hemos querido dar un poco de espacio a cuidar a los cuidadores, ¿no? Aquellas personas pues, que nos dedicamos a cuidar a la gente, a protegerlas, que también nos tenemos que cuidar mucho en estas situaciones delicadas aún más. ¿De acuerdo? Y por último, quería comentar que lo comentaba Adrián, que entendemos que es un tema súper sensible, es un tema que, como decía Laura, se tiene que poner encima de la mesa y no os queremos dejar solos ante este reto, ¿no? Detrás del protocolo de intervención, que es el que os comentaba antes, os hemos puesto unas recomendaciones para la puesta en marcha del protocolo, que esto sí que lo voy a leer en voz alta porque creemos que es como el siguiente paso, o sea, es un paso muy grande tener el auditorio prácticamente lleno, pero también hace falta que cuando volvamos a nuestras casas, a nuestras oficinas, ¿no? En esos sitios donde pasamos tantísimo tiempo, pongamos en marcha esta guía, ¿no? Y darle una realidad. Entonces, primero, hay que decidir implementar la guía, ¿no? Porque si no se toma la decisión, si no se apuesta por ello, esto es papel mojado y no queremos que lo sea, porque hay muchísimo trabajo con Cruz Roja, con el Teléfono de la Esperanza, con AFOR, con ACPS y desde la Fundación también hemos trabajado muchísimo para que esto se ponga en marcha. Entonces, os invitamos a decidir implementar esta guía, a descargar los materiales de divulgación que ahora hablaremos sobre ello, a formar a la gente, ¿no? Porque al final la gente tiene que conocer qué es el suicidio, cómo se puede prevenir, porque es prevenible, y apoyar, ¿no? Esas formaciones, ese conocimiento para compartir situaciones pues, que no son deseables, pero bueno, que podemos ser agentes de protección y de prevención, como comentaba Laura antes. Y eso es todo. Es una guía, creemos que bastante compacta, ¿no? Es todo en lo que respecta a la guía, porque como decía Claudia, hay otros espacios, un espacio virtual, de hecho, donde podemos encontrarnos. Y, de hecho, como yo os decía al principio, hay otras 2 ciudades donde vamos a estar. Hablemos de esos eventos por si vosotros queréis contárselo a aquellas personas que estén en Madrid o Barcelona o acudir vosotros, claro. Exacto, vamos a estar primero en Barcelona el 13 de mayo, misma agenda, mismo horario, cambiaremos quizás algunos ponentes, pero he estado hablando con algunos de vosotros y de vosotras, tenéis compañeros en Barcelona y en Madrid. Pues en Barcelona estaremos el 13 de mayo en la Fundación Mafre, que, bueno, yo soy de Barcelona, entonces la Fundación Mafre tiene un lugar súper emblemático y os invitamos a compartirlo con vuestros compañeros. Y en Madrid estaremos el 20 de mayo, también mismo horario, 9:30, 11:30. Y os invitamos a compartirlo. Igualmente os volveremos a enviar la información para que la compartáis con vuestros compañeros y compañeras. Eso es, en la guía veréis que hay un QR, está accesible la guía en un formato digital, no podía ser de otra manera. Y también hay una serie, mira, ahí Laura os enseña el QR, y también hay una serie de vídeos
que protagonizan las personas que han estado en la autoría de esta guía, que han estado confeccionando esta guía y que explican algunos de los conceptos a través del que también aparecen en el documento, como es los diferentes tipos de prevención, o nos acercan a algunas realidades. Son vídeos que son bastante interesantes y a los que merece la pena acudir. Antes de que te vayas, Claudia, claro, bueno, la guía al final, como toda buena guía, tiene su bibliografía. Hay unas páginas de recursos, de teléfonos a los que podéis recurrir, y también hay un capítulo dedicado a mitos y realidades. Cuéntame en un minuto qué es eso de los mitos y las realidades. Bueno, mitos y realidades, yo creo que es autoexplicativo el título, ¿no? Mitos que tenemos muchísimos. El otro día presentándolo, nosotros tenemos una reunión cada viernes con todos los compañeros y compañeras y yo hacía una pregunta abierta de ¿cuántas personas creéis que se suicidaron en España en 2023? La primera respuesta fue 100. Son 4.000. 4.100, de hecho. Entonces, hay muchos mitos alrededor del suicidio, el hablo, no hablo del suicidio, ¿qué hago? ¿Me paro? ¿Actúo? Pues ahora Laura, que ha sido una de las participantes representando a la Cruz Roja Española de la guía, también está Susi, agradeceros Eva, Adrián, o sea, ha sido un trabajazo conjunto, nuestro equipo de personas y cultura que nos habéis apoyado muchísimo. Yo os agradezco, que creo que el reconocimiento tiene que ser público porque ha sido muchísimo trabajo. Creo que tenemos en nuestras manos una guía de innovación, ¿no? Que sirve para poner el suicidio, como decía Laura antes, encima de la mesa, para trabajar sobre ello. Y nada, a vosotros y a vosotras, muchas gracias por venir. Encantadísimos de teneros aquí en nuestra sede y que espero que esta revisión que hemos hecho aquí conjunta la hagáis cada día y la compartáis con vuestros compañeros y compañeras. Un fuerte aplauso para Claudia. Que decíamos que hay mitos y realidades, en parte que el suicidio sea algo invisibilizado se debe en parte a que igual no ha sido un tema que en los medios de comunicación haya aparecido mucho y de ahí se desprende pues, que haya ciertas creencias que no se corresponden con la realidad. Y nos parecía que además de la guía era útil poder reflejar aquí en el evento algunos de esos mitos. Para eso contamos con Laura Fernández Villa, psicóloga del área de salud de Cruz Roja. Ella es experta en intervención psicosocial en emergencias, crisis y catástrofes. Es una de las personas que está detrás del proyecto que más sabe en torno a la conducta suicida en nuestro país y os pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, yo antes de empezar quiero agradecer también pues, a Laura, a Claudia, a Fundación Iturri, pues, la oportunidad que nos ha dado de colaborar en este proyecto, porque es verdad que creo que estamos muy acostumbrados a trabajar, pero muchas veces de forma independiente. Entonces, cuando surgen proyectos así es como, wow, ¿qué impacto podemos llegar a tener cuando nos reunimos y cuando aunamos esfuerzos? Entonces, en primer lugar, pues gracias por darnos esta oportunidad. Gracias también a toda la gente que estáis hoy aquí, porque es verdad que hace unos años hablar de suicidio pues era impensable, llenar un auditorio o hacer unas jornadas. Poco a poco esta situación va cambiando, pero es verdad que hablar de suicidio vinculado al ámbito laboral, poco o nada. Recientemente se ha publicado por parte del Ministerio de Sanidad el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio y sí que hay recogida una línea donde se habla específicamente para trabajar el suicidio en el ámbito laboral, pero es algo súper reciente que incluso el proyecto de Fundación Iturri era anterior a esta propuesta del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, creo que también es un paso de gigante. Por mi parte, pues me han propuesto el hablar de suicidio, mitos y realidades y quería empezar este ratito que tenemos presentándoos 3 fragmentos de personas que, bueno, pues tienen ideación, han tenido un intento de suicidio, que están recogidos en un documental. Entonces, os voy a leer. Me siento como si estuviera navegando en un río sin rumbo, que la corriente te lleva, pero tú no decides dónde vas. No hay nada que me haga sentir bien y cuando ese sentimiento es tan continuado, se convierte en un dolor muy grande que te hace que al final tomes esa decisión. Llevaba una vida que pensaba que me merecía y que no tenía solución. El suicidio era la única opción.
No es que no quiera vivir, es que no quiero sufrir y no podía hablar con nadie. Vivir es sentir emociones. Sobrevivir es estar, no sentir nada. Luchar por salir adelante, pero no estar disfrutando de tu vida. Buscas encontrar la paz, acabar con el dolor, en ningún caso acabar con tu vida. Como os comentaba, son fragmentos de un documental que ha presentado Televisión Española que se llama Suicidio, el dolor invisible. Entonces sí que me gustaría al menos intentar que fuera algo participativo por vuestra parte, porque creo que muchas veces eso ayuda a llevarnos cosas en nuestra mochila. Entonces, de los 3 fragmentos que he leído, me gustaría, si alguien se anima, a decirnos cosas en común que habéis podido detectar. De estas 3 personas que hablan, ¿qué cosas en común hay en los 3 fragmentos? Dolor, ¿vale? No es el objetivo es dejar de sufrir, ¿vale? ¿Algo más? Soledad, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien le gustaría comentar algo más? Vale, creo que habéis dado en el clavo. Es decir, las personas que se plantean el suicidio como una opción sí que tienen como cosas en común. ¿Qué cosas en común tienen? Pues tienen una desesperanza brutal. Están desconectados de su entorno, de la vida, y tienen un profundo dolor. Y además ese dolor, ¿cómo lo viven? Como algo que no van a poder controlar, que no van a poder modificar y que siempre va a estar ahí. Entonces, justo lo que decían por aquí, al final el suicidio se lo plantean como no quiero dejar de vivir, lo que quiero es dejar de sufrir y la única opción que encuentro en este momento es quitarme la vida. Os voy a plantear una serie de frases que van ligadas con lo que comentaba Claudia, de esos mitos que existen en torno al suicidio. Vale, el primero de ellos sería, preguntar sobre el suicidio incita a la ideación suicida. ¿Qué pensáis? ¿Está muy generalizado? ¿Un mito? Vale, pero ¿y todos pensáis que es un mito o hay alguien que le genera dudas? ¿Alguna otra opinión? Es mito, pero os voy a dar la razón a los dos. ¿Vale? Os voy a dar la opción a ver, él, no me acuerdo de tu nombre, Jesús, tiene parte de razón. ¿Por qué? Porque es verdad que si yo hablo pero no lo hago de la forma adecuada, sí que puedo llegar a generar una consecuencia negativa en la persona, ¿vale? Eso no quita que yo, por el hecho de hablar o preguntarle a una persona, le vaya a generar esa ideación suicida, ¿vale? Pero si la persona ya tiene la ideación y yo no abordo el tema de la forma más correcta, sí que puedo generar algo negativo, puede traer una consecuencia en la persona que ya presentaba esa ideación, ¿vale? Entonces, yo puedo preguntar, yo puedo escuchar a la persona, yo puedo validar el cómo se está sintiendo y al final, simplemente el hecho de poder expresar ese malestar ayuda a reducir el sufrimiento que la persona puede estar teniendo e incluso, ayuda a reducir la ideación que puede estar presentando, ¿vale? Entonces sí que es fundamental que si detectamos que una persona puede estar teniendo algún tipo de ideación, que podamos sentarnos. Decíamos, tenemos que buscar un espacio seguro, no vale en cualquier sitio, no vale a lo mejor en un pasillo decirle a alguien, no, a lo mejor tengo que buscar un lugar privado donde la persona se sienta seguro, se sienta acogido y genere esa confianza para que pueda hablar conmigo y contarme cómo se está sintiendo. Y muy importante, que no se sienta juzgado, ¿vale? Segunda frase, la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. ¿Por qué consideras que es verdad? Cuando dices invisibilidad, ¿a qué te refieres? ¿Por su parte, por la de la propia organización que no es capaz de...? Cosas importantes. Os voy diciendo cosas según lo que vais respondiendo, ¿vale? Dice, aparentemente normalidad. Ojo, que más de un 50% de las personas que no tienen un trastorno mental diagnosticado tienen ideación suicida en algún momento de sus vidas. Que saldrá, pero es un dato que es importante y que no somos conscientes de ello. Que todos en un momento dado hemos tenido el,
madre mía, no puedo con la vida. Eso creo que prácticamente todo el mundo ha llegado a decirlo en algún momento, ¿vale? Se me ha olvidado deciros en relación con la anterior frase que no estamos acostumbrados a sostener el dolor de la gente. Y quien me conoce, me habéis escuchado ya decir esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo te encuentras? Es habitual que si alguien nos dice, me encuentro mal, o cambiemos la conversación, o sigamos, o tendemos a decirle, bueno, pero ¿de qué te vas a encontrar tú mal? Anda, venga, que se te va a pasar. Entonces, imaginaros lo que decíamos antes. Si tenemos una persona que se plantea el suicidio como la única opción, que está desconectada de su vida, que está desesperada y que presenta ese dolor a niveles que no nos podemos llegar a imaginar, si la única posibilidad que tiene de poder conectarse con alguien pasa así, esa persona evidentemente va a seguir planteándose que el suicidio es lo único que puede hacer para encontrarse mejor. Entonces, vamos también a cuidar esos momentos de si a alguien en un momento dado le pregunto, oye, ¿cómo te encuentras? Y me dice, pues no puedo más, a lo mejor tengo que pararme e intentar conectar con la persona y ver qué es exactamente el no puedo más. E intentar saber qué es lo que le está sucediendo. Porque lo decía Laura, al final aquí nos estamos centrando en el entorno laboral, pasamos muchísimas horas en el trabajo. Hablaban de datos. Cada 6 minutos y medio hay un intento de suicidio en España. Imaginaros los intentos que puede llegar incluso a haber en el ámbito laboral, ¿vale? Por eso es muy importante también que lo tengamos presente y que cuidemos. En relación a lo que comentabas, te decía que qué duro, ¿no? El vivir una situación así y el plantearte, porque entiendo que os lo habéis planteado, ¿podíamos haber hecho algo? Claro. A ver, en realidad, de cada 10 personas, bueno, esto dicen algunos estudios, ¿vale? Esto tiene matices como todo, pero algunos estudios lo que dicen es que de cada 10 personas que se suicida, 9 de ellas manifestaron claramente esas intenciones de querer acabar con su vida y que la décima, por decirlo de alguna forma, dejó entrever esas intenciones. Dejar entrever no puede ser que yo haga una manifestación abierta, pero hay una serie de señales de alarma, de alerta, que sí que nos pueden hacer pararnos también y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esta persona en realidad se está planteando acabar con su vida? No sé si alguna vez habéis hablado de señales, o sea, habéis escuchado oír hablar de esas señales de alerta. ¿No? ¿Sí? Totalmente de acuerdo contigo. Vamos, todos lo sabemos. Normalmente tú vas al reconocimiento médico y las preguntas del reconocimiento médico se centran a nivel físico, pero hay muy poquitas preguntas que van dirigidas a ese bienestar emocional o malestar emocional que puedes estar experimentando. Antes decía Claudia algo así como, bueno, al menos yo soy muy positiva. Igual es porque también trabajar en esto me ha cambiado la forma de ver las cosas. También puede ser. Pero yo para mí estar aquí es un avance muy grande. Parece una tontería, pero no lo es. Es que hace un año no estaríamos hablando de ello. Y a lo mejor a nivel ministerio no tenemos un protocolo, pero esta jornada y esta guía sí que nos sirve como ese primer paso para que otras entidades tengan iniciativas o para que implementen lo que está escrito en la guía. Y yo creo que eso es fundamental. Voy a ligar con lo que estábamos hablando antes. Antes ha salido el tema de las señales de alerta, señales de alarma. En general decíais que no sabíais o no habíais escuchado hablar de esto. Creo que había alguna persona que había dicho que sí, ¿no? A ver, señales de alerta o de alarma al final son esas cosas que podemos detectar aunque la persona no esté manifestando verbalmente que tiene intención de acabar con su vida. Y es pues yo a lo mejor tengo una actividad y tengo un hobby y de repente dejo de hacerlo y me aíslo. O a lo mejor mi estado de humor cambia de forma brusca y estoy muy irascible. O mis patrones de sueño cambian y empiezo a dormir mucho o a dormir muy poco. O de repente empiezo a hacer ciertas actividades que se llaman de cierre,
que son pues preparar un testamento, regalar pertenencias que eran muy importantes para mí, tener despedidas con personas que habitualmente no son esas despedidas. Pues a lo mejor yo no soy una persona muy efusiva y de repente empiezo a ser muy efusiva con las personas que tengo en mi entorno. Todo ese tipo de conductas son conductas que nos pueden llamar la atención y que debemos estar pendientes de ella. Entonces, no son conductas que manifiesta directamente la persona, pero que indirectamente sí que nos pueden hacer que nos pongamos a alerta y que nos sirvan pues, para incluso nosotros mismos poder iniciar esa conversación con la persona que estamos detectando, oye, hay algo que no está funcionando y que no va bien. Os dejaba también aquí, porque hablábamos de la persona no habla. La línea 024, como ha dicho Claudia y Laura, del Ministerio de Sanidad, durante el año 2024 recibió más de 146.000 llamadas. 146.000 llamadas. O sea, son muchas. Entonces, aunque tenemos esa idea de que la gente se aísla, no habla, no quiere, bueno, a lo mejor tenemos que propiciar esos espacios donde la gente sí que pueda hacerlo y quiera hacerlo. Porque al final, tener el sufrimiento que tienen, esa desesperanza y hacerlo solo es muy duro. Bueno, es tan duro que ya lo sabemos. Al final la persona lo que se plantea es quitarse la vida. Vale. La siguiente frase, el suicidio puede darse en cualquier persona. No es necesario tener un trastorno mental. Lo he adelantado, lo que hablábamos. Es verdad que los trastornos mentales son factores de riesgo. Existen muchos factores de riesgo. Ser hombre de una determinada edad, tener un trastorno mental, haber sufrido violencia, pero es verdad que los factores de riesgo no predicen el suicidio. O sea, no tenemos una garantía de que aunque existan esos factores de riesgo, se va a producir sí o sí un suicidio. Por lo tanto, muy importante lo que hablábamos antes. Vale, hay una serie de factores de riesgo, pero más importante aún son esas señales de alerta, esas conductas de cierre y el cómo vemos a la persona. Vale. Las amenazas o los intentos de suicidio son llamadas de atención. ¿Qué pensáis? Sí y no. No sé quién lo ha dicho. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque es verdad que cuando pensamos que una persona que está amenazando con suicidarse es una llamada de atención, lo que estamos haciendo es minimizar el dolor y el sufrimiento que tiene esa persona. No nos lo estamos tomando en serio y puede acabar perfectamente en un suicidio consumado. Al final yo siempre digo, incluso aunque fuera una llamada de atención, imaginaros cómo tiene que encontrarse esa persona, qué malestar tiene que estar sufriendo para llegar a eso. Por lo tanto, al final es alguien que necesita igualmente recibir ayuda y recibir el apoyo. ¿Vale? Vale. Aquí, bueno, es un poco lo que os decía y la última parte es, al final siempre existe una ambivalencia. Creo que era Jesús quien lo decía. Yo no quiero morir. O sea, al final las personas no queremos morir, lo que queremos es dejar de sufrir. Una mejora repentina en el estado emocional de una persona en riesgo de conducta suicida significa que el peligro ha pasado. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Por qué decís tan rotundamente que no? Eso es. La persona ya ha decidido que va a consumar el suicidio y de alguna forma es, bueno, pues ahora me siento tranquilo, ya he tomado la decisión y ya sé que voy a dejar de sufrir. Así que esas señales de alerta que decíamos, un cambio repentino, de repente empiezo a notar a la persona pues como era antes. Ojo, cuidado. Sí, sí. Qué difícil, qué duro, que cada pequeña cosa que podamos hacer cada una y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, es que de verdad tiene un impacto tan brutal en la gente. O sea, es que simplemente el hecho de tener una conversación con alguien donde la persona sienta que sus emociones están siendo validadas, que yo no le estoy juzgando, porque es lo que os decía, anda, pero si tú lo tienes todo, bueno, es que yo puedo tenerlo todo y sentirme fatal. Entonces, que la persona sienta eso, que sus emociones son validadas,
que normalicemos, porque, o sea, a ver, normalicemos en el sentido de lo que hablábamos de todos en un momento dado hemos podido tener una idea, ¿vale? De que acojamos, de que seamos espacio seguro y de que acompañemos, que también lo hemos dicho. Yo creo que es fundamental. Es fundamental para las personas. Y de verdad que suena así como, bueno, Laura, es que eso tampoco va a tener tanto impacto. Lo tiene. Lo tiene. Pues que es alguien que está desconectado. Y si consigue conectar con alguien, va a ser brutal. A ver, yo sé que es muy difícil, porque yo lo tendría igual, pero la culpa no la tienes tú. Porque muchas veces es lo que hablábamos, o sea, normalmente hay señales de alerta, pero no siempre. Puede ser que la persona lo tenga totalmente decidido y precisamente para evitar pues, que alguien pueda llegar en el momento que lo ha decidido, lo oculta. Entonces, nosotros el suicidio no vamos a predecir, no vamos a poder predecirlo. Lo que vamos a intentar es prevenirlo. A ver, eso no lo sabemos. O sea, al final, quiero decir, y las personas además que han pasado por ello, tu cabeza va a estar dándole vueltas y va a estar pensando y va a estar intentando buscar causas y no vas a llegar. Porque al final la persona ya se ha marchado y no vamos a llegar en muchos casos a saber por qué o si la vuelta fue para... No. Pero hay una parte de culpa que también hay que poco a poco trabajársela y quitársela, porque no vas a tener la culpa de que esa persona finalmente haya tomado la decisión de quitarse la vida. Tú puedes acompañarla, tú puedes acogerla, puedes darle ese espacio seguro, puedes animarla a que busque un recurso de ayuda especializado, pero luego hay una parte que nosotros no tenemos el control. Te daría un abrazo, pero es verdad, eso es muy importante, ¿vale? Como profesionales y somos personas y las palabras son muy bonitas decirlas, pero luego los hechos cambian. Pero hay que intentar que esa mochila no se nos llene. Intentar ser lo mejor profesionales que seamos, o sea, que sepamos. Intentar tratar a la persona con el máximo respeto, la preocupación y el interés real. Que os decía antes, no el te pregunto por preguntarte y ya está. No, que haya un interés real. Pero llego hasta donde llego y va a haber cosas que desgraciadamente no vamos a poder controlar. ¿Vale? Bueno, hemos hablado ya de señales de alerta, lo que os decía antes, pues puede incluir cambios en el comportamiento, manifestaciones de desesperanza, esa desconexión de actividades o de relaciones sociales que antes tenía y ahora dejo de hacerlo. Vale, si alguien ha decidido suicidarse, nada puede detenerlo. Difícil después de lo que acabamos de hablar. Antes ha dicho Laura, y creo que eso sí que es importante, todos podemos ser agentes de prevención. Y eso yo creo que es algo que nos tenemos que grabar 100%. No somos profesionales de la salud mental, perfecto, pero hay muchas cosas que sí que puedo hacer. Y justo lo decías, yo puedo hacer un acompañamiento, puedo acoger a la persona y luego ya acompañarle a ese recurso especializado. Pero yo esa primera parte y ese primer apoyo lo he hecho. Y quizá le he dado la oportunidad a la persona de poder expresar el, oye, me estoy planteando el suicidio como una opción, que a lo mejor no lo ha hecho con ninguna otra persona. Totalmente. Y hablamos del entorno laboral, por ejemplo, pero a nivel, por ejemplo, policía. Pero aquí, por ejemplo, ya se ha iniciado eso. Si tú como organización ya implementas, por ejemplo, un protocolo, probablemente la gente que trabaje en la organización lo va a vivir de otra forma y va a pensar, oye, pues sí puedo expresar que me encuentro mal o que tengo esta dificultad o que no puedo ahora mismo con la vida. Entiendo que aunque tú te refieres a personalmente, realmente te estás involucrando a nivel profesional. Entonces, va a haber profesionales que sí que lo hagan y va a haber otros profesionales que lo que trabajen sea en un plan de seguridad, donde yo ayudo a la persona a identificar, oye, cuando empiezo a tener esas ideas, ¿cómo lo hago? ¿Qué personas de referencia tengo? A nivel profesional, ¿qué recursos tengo?
Entonces, lo que hago es trabajo mi plan de seguridad para cuando yo empiezo a notar que estoy en una crisis, me voy a ese plan y sigo los puntos que tengo detallados. Para mí es fundamental que una persona que está en riesgo de situación de conducta suicida tenga al menos recursos a los que acudir, porque justo lo que tú estás diciendo, vale, la crisis ha pasado ahora mismo, pero si yo a esa persona no le doy herramientas, en la próxima crisis que tenga, puedo perfectamente consumar el suicidio. Al final no todo es blanco o negro, ¿vale? Tienes muchos matices. Entonces yo me puedo involucrar, pero también poner un límite de hasta dónde lo hago, ¿vale? Voy a avanzar porque es que están aquí. Entonces, si alguien ha decidido suicidarse, nada puede detenerlo. Hay una ventana temporal que se habla de 90 minutos, desde que la persona toma la decisión de me voy a suicidar hasta que inicia ese gesto suicida. Entonces, un poco lo que se sabe es que en esa ventana de tiempo, si yo ayudo a la persona a favorecer la expresión, ¿qué es probable que ocurra? Que disminuya la activación fisiológica, que disminuya la activación emocional y que de alguna forma sea más fácil llegar a acuerdos con esa persona, ¿vale? El suicidio es impulsivo y no se puede prevenir. Efectivamente, puede ser fruto de una decisión meditada y planificada, y hemos hablado antes, pero también podemos ser capaces de identificar una serie de señales de alerta. Y me gustaría acabar con un vídeo, igual muchos y muchas de vosotros lo conocéis, es de una campaña que hizo una entidad británica en el año 2022 y creo bueno, que es importante, sobre todo cuando estamos en estas jornadas, que al final es un poco el remover conciencia, es qué puedo hacer yo para ayudar en esta labor de prevención. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Bring me sunshine in your smile. I'm boiling up. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness, so much joy you can give to each brand new bright tomorrow. What are you gonna do today? I would go run around about your shoes. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Creo que el vídeo habla por sí solo, forma parte de una campaña que se llamaba La Última Foto, de prevención. Había una parte que tenía que ver con el vídeo, otra parte que tenía que ver con una exposición de fotografías. Al final todos podemos ser agentes de prevención, todos podemos dar esa ayuda que alguien en un momento dado necesita y no hay una imagen de esa persona que se va a quitar la vida. Por lo tanto, todo lo que sepamos del suicidio y de lo que guarda relación con él nos va a ayudar a esa labor y nos va a ayudar a poder salvar vidas. Y por mi parte, pues esto es todo. Agradecerte, Laura, la presentación, por supuesto, y agradeceros a todos la manera en la que habéis ido interviniendo y exponiendo cada uno vuestros casos y vuestros ejemplos. Emi, creo que era tu nombre, Emi, sí, hablaba de una cosa que le daba un grado de dificultad mayor a todo lo que tiene que ver con esta guía, si cabe, que es, oye, es que estamos hablando de un entorno muy específico, que es el entorno laboral, y muchas veces las reglas que se juegan pues no son exactamente las mismas. Con la mesa redonda que vamos a hacer a continuación, que yo creo que podemos visualizar incluso aquí, queríamos enfocarnos un poco en eso. Queríamos verlo desde el prisma de lo laboral,
Hemos hablado de muchos casos y de muchas cosas que pueden afectar a lo laboral o no, pero hay determinados aspectos como el de los reconocimientos médicos, como las estrategias que implementamos desde las empresas, el trabajo de un equipo de prevención o de recursos humanos, las cosas que hacemos desde dentro de la empresa, los protocolos que implementamos que solo pueden pasar en el entorno laboral. Por eso quiero que pasen por aquí, que se sienten conmigo para tener una mesa redonda. Asunción Doctor, presidenta del Teléfono de la Esperanza de Sevilla, Teresa Valera, directora de Personas y Culturas en Iturri, y Eva Fernández, subdirectora de A4Health. Un aplauso para ellas. Bueno, en primer lugar, buenos días a las tres. ¿Cómo estáis? Compartiréis... Vamos compartiendo el micrófono de mano. Lo positivo de esta mesa, aunque ya hemos hablado de las diferentes entidades que componen, son tres de las entidades que han estado detrás de la guía. Bueno, Iturri no exactamente, pero bueno, sí Iturri a través de su fundación. Seguro que estando aquí ya todos conocéis Iturri, pero bueno, además de acogernos hoy en su sede, que la Fundación haya coordinado este proyecto, es una organización con presencia permanente en 4 continentes, tiene a más de 2.000 personas en sus equipos en todo el mundo, y en Iturri tienen un foco, como decía Laura al principio del evento, que es proteger a las personas y su entorno con soluciones innovadoras, sostenibles y eficientes. El Teléfono de la Esperanza, decíamos Susi, 54 años de vida, una ONG de acción social que ofrece apoyo a las personas que se encuentran en situación de crisis emocional, y A4Health, una consultora de recursos humanos especializada en el ámbito de la salud mental, especializada en el ámbito de lo psicosocial. Yo creo que se me escucha. Sí, perfecto. Decíamos al principio, y gracias a los comentarios de Emi, que queríamos un poco trasladar, oye, cómo es el día a día de los profesionales de recursos humanos, de prevención, con los que estás muy en contacto, Eva, cómo es esa realidad laboral, ¿no? Vamos a intentar aquí, en esta mesa redonda, aterrizar eso. Y el primer concepto del que quiero hablar, hemos hablado mucho de invisibilidad. Oye, esta realidad, nos lo contaba Laura, las dos Lauras, esta realidad ha sido invisible durante muchos años, por los medios de comunicación, por los mitos, por lo que sea. Y dentro de esa invisibilidad, quiero empezar hablando contigo, Susi, de un concepto que es la soledad invisibilizada. Algo que no está, o sea, algo que está, pero que no sentimos el resto o que no vemos. Y me gustaría ahondar un poco más en ese concepto, Susi, y preguntarte cómo lo veis en las llamadas. ¿O cómo lo escucháis? Bueno, yo cuando uso ese término, ¿se me escucha bien? Sí. Hablo de la soledad no sentida, no observable, ¿no? Invisibilizada, ¿no? Detrás de la gran mayoría de las llamadas que tenemos en el Teléfono de la Esperanza, el componente de la soledad es casi transversal, ¿no? A la gran mayoría de las llamadas, ¿no? Cuando nosotros en el teléfono hablamos de la soledad no sentida, puede ser esa persona que está en su casa, tiene un entorno, vive con su familia, tiene un trabajo laboral, pero a pesar de todo eso, se siente sola, no está conectada con ese entorno, ¿no? Entonces, cuando nos llaman al Teléfono de la Esperanza, llaman porque necesitan comunicarse con alguien, hablar con alguien, y además hablar con alguien que no les juzgue, a quien no preocupen, porque muchas veces no hablar con la familia, con los compañeros, con las personas del entorno más cercanas es porque no quiero preocuparlos, no quiero hacerlos sufrir, no quiero que me rechacen, no quiero que me vean débil o no quiero que me juzguen. O no quiero que me den soluciones, porque es otra cosa que muchas personas llaman al Teléfono de la Esperanza pensando que le podemos dar soluciones. Se acoplan. Sí, se acopla un pelín. No puedo hablar alto, ¿eh? Yo tengo un... Ah, vale. Nada, que bajen un poquito el fader. Que damos soluciones y no es que demos soluciones, escuchamos, dejamos que la persona ventile sus sentimientos, sus emociones, se exprese, sobre todo mucha escucha, e intentamos que la persona centre cuál es su situación, su problema, para que ella misma vaya entendiendo todos los factores de ese problema y ella misma vaya viendo cómo poder abordarlo desde su visión.
Pero es eso, que muchas veces la soledad a veces es real, personas mayores que se quedan solas, no tienen, pero a veces es eso, invisibilizada porque no tienen la confianza con el entorno. Esto Susi, se da la mano o está muy unido con algo que tanto a ti como a Teresa os he escuchado en llamadas y en reuniones internas que hemos tenido en el proceso de creación de la guía, y que también se ha reflejado aquí en algunos de los testimonios, que es esto muchas de las veces está más cerca de lo que creemos. Lo tenemos más cerca de lo que podíamos pensar. Seguro. Todos tenemos nuestros momentos, que estamos más sociables, más abiertos, y tenemos nuestros momentos de soledad. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién se siente tan vulnerable que no es capaz de comunicar lo que le está pasando ni siquiera a la persona más cerca? Y eso, quien esté libre de pecado que tire la última piedra, ¿no? Todos sentimos esa vulnerabilidad, ese no sentirnos débiles ante los demás, y no hay que pensar mucho para pensar que todos tenemos también a veces momentos de soledad en los que no lo tragamos y no lo sacamos fuera. Y eso pues ya hace su efecto. Y en la prevención de esos casos tan cercanos, Teresa, contigo comentábamos que hay una cosa a trabajar, un área que explorar, que es nuestra capacidad de observación. Me contabas cómo aquí en Iturri hace poco, y no tiene que ver con la salud mental y sí con la salud física, había una compañera que supo detectar una alta tensión en un ojo de un vistazo. Exactamente. De hecho, esta compañera está aquí con nosotros, Charo, porque yo creo que todo se trata de enseñarnos, de formar. Y las personas que estamos en Iturri no somos más que personas que realmente también necesitamos que nos creen esa conciencia, que hablemos de eso. Y en Iturri llevamos años hablando de cómo proteger físicamente. Años. Y de hecho, nuestra compañera Emi lleva años enseñándonos, concienciándonos a saber observar preventivamente cualquier posible incidente que te pudiese llevar un día a tener un accidente físico. Pero ¿qué ocurre de los mentales? Y lo contaba el otro día, ¿no? Dentro de esas formaciones que damos, pues el otro día llevó a que una compañera vio que otro compañero tenía el ojo rojo, lo habíamos visto muchas personas, pero esa persona dijo, no, ven, te voy a tomar la tensión. Y se fue directamente al hospital porque tenía casi 20. Entonces, ese ojo rojo que puede pasar desapercibido porque puede no ser nada, que lo normal es que no sea nada, ¿cómo aprendemos a hacerlo desde el punto de vista de salud mental? Pues yo creo que lo tenemos muy, muy cerca, porque si esas estadísticas están fuera, también están dentro. Claro. A eso me refería. Ahí entra lo que en AFOR llamamos psicoeducación o educación en torno a la gestión emocional, llamémoslo como queramos, pero a mí me gustaría, Eva, preguntarte, ¿no? Vosotros, o desde AFOR, que estáis en contacto con muchísimas empresas, que conocéis esa realidad, ¿cuánto falta en este ámbito de la psicoeducación? Lleva 15 años tiene de vida AFOR. Son muchos y dan una perspectiva de, oye, ¿qué crecimiento ha habido? ¿Qué crecimiento nos queda? ¿Cómo estamos en esto de la psicoeducación? Bueno, estamos mejor. Estamos mejor porque, bueno, aunque ya el COVID nos parece que queda muy, muy lejano, pero realmente pues hubo un antes y un después en lo que respecta a la sensibilización con todo lo que tiene que ver con la salud mental. Porque algo que parecía que solo le pasaba a algunos, pues cuando viene algo tan brutal como lo que llegó con la pandemia, pues nos dimos cuenta de que todos, que somos humanos, también somos vulnerables, porque forma parte, es algo inherente, ¿no? al ser humano. Y nos dimos cuenta de que todos en un momento dado pues podemos estar expuestos a ese riesgo psicológico, unos en mayor o menor medida dependiendo de por dónde hubieran pasado. Y ahí realmente nosotros observamos en AFOR que hubo un antes y un después en cuanto a la sensibilización de los responsables de prevención de recursos humanos con estas cuestiones, porque realmente vimos una cantidad brutal de peticiones de asistencia dentro de las empresas, de responsables muy preocupados por lo que estaba pasando, cómo le estaba afectando a sus compañeros y necesitaban ayuda especializada, ¿no? Entonces ahí hubo un antes y un después, aunque siempre
como estamos viendo, ¿no? Por los casos que, bueno, fijaros, estoy muy acostumbrada a hablar de estos temas y aún así, pues la verdad que estoy con un poco de mal cuerpo, nunca se acostumbra uno a esto, ¿no? Entonces nunca es suficiente, hay que seguir trabajando. Como venimos hablando, el primer paso es crear, estoy de acuerdo con Emi, un entorno seguro en el que poder hablar de estas cuestiones sin miedo a que te juzguen, el poder darte cuenta de cuáles son esas señales de alerta. Para eso tenemos que hablar de ello, ya no solo por poder detectarlo en los compañeros, sino por ser capaces de detectarlo con uno mismo. Oye, ¿esto qué me está pasando? ¿Lo estoy normalizando y a lo mejor no es tan normal? ¿Debería consultar con alguien? Al mismo tiempo, pues todo lo que tiene que ver con la sensibilización en el ámbito de la prevención primaria nos dota además de una caja de herramientas, como yo digo, ¿no? De recursos para poder gestionar nuestro día a día de una manera preventiva, de tal manera que igual no tengamos que llegar a enquistar situaciones pues que pueden llegar a un desenlace pues trágico. Susi, hablábamos de sensibilización, de prevención primaria. En nuestras conversaciones siempre has hablado, lo has dicho aquí ahora mismo, has hablado de la escucha empática, sin juicio. ¿Cómo llegamos a crear esos espacios? Espacios donde realmente se pueda mostrar la vulnerabilidad, que no recuerdo exactamente quién ha sido, ha hablado como un factor que nunca mostramos o que nunca queremos mostrar en el ámbito laboral. Primero, presencia. Que la persona realmente sienta que estamos presentes, estamos en eso, el aquí y ahora. Ahora, el aquí y ahora, que tanto ahora está de moda con iPhone y la imitación, ¿no? Que estemos presentes, que la persona note que estemos presentes. Y en esa presencia está la escucha activa, la escucha empática, ¿eh? Y luego el respeto. El respeto. Y ya con eso estamos creando ese ambiente que facilita que la persona hable, suelte, se comunique. A veces no hace falta tanto preguntar poquito, pero dejar que la persona suelte, saque, ¿no? Y reconducir su discurso, ¿no? Mediante esas preguntas poderosas que podemos hacerle para que la propia persona vaya a ella tomando conciencia de todo lo que está diciendo, de tu propia situación y viendo incluso alternativas de solución a eso que le pasa. Porque al final se trata de eso, de ayudarle a la persona, acompañarla a que encuentre alternativas a su situación, opciones. Porque cuando decimos que en la conducta suicida se entra en visión de túnel, pero también cuando tenemos crisis entramos en visión de túnel. Nos cecamos en lo negativo, vemos lo negativo y no abrimos el campo de visión, no abrimos ese túnel, ¿no? Y de eso se trata, pero primero mucha presencia. A veces, y sobre todo en la conducta suicida, si no sabemos qué decir, mejor no decir nada, pero estar, la presencia. Teresa, muchos de los consejos que nos aporta Susi nos valen desde una perspectiva individual. Para un departamento de personas y cultura, como es el vuestro, con una dispersión geográfica, ¿qué elementos, qué recursos son útiles para que se creen esos espacios seguros de conversación o para que la gente empiece a sentir que le calan estos discursos o que vosotros empecéis a ver que calan? Bueno, lo primero, nosotros no somos expertos, somos los primeros que nos estamos formando, a veces con prueba y error, y ahora, pues, por suerte, pues cada vez hay más herramientas de personas que lleváis en esto mucho tiempo y que nos contribuyen mucho, ¿no? Pero herramientas, yo creo que, y hay una en la que creo mucho, que es en formar y a entrenar a los responsables de personas. Porque a los responsables de personas, a los jefes, managers, como les queramos llamar, se les enseña a cuidar lo que la gente hace, pero no se les enseña a cuidar lo que la gente siente o cómo están. O incluso esa pregunta, ese simplemente estar, a veces no se sabe estar. Y sin querer y sin mala intención cerramos puertas implícitamente a crear esos espacios. Por ejemplo, cuando alguien viene y te muestra una preocupación, te muestra algo, entonces, no te quejes tanto, o todos estamos así, bienvenido al club, ya no se te va a volver a acercar. Pero ¿quién te ayuda a ver eso sin haberte equivocado muchísimas veces? Ya, menos mal que cada vez tenemos más casos, ¿no? Y luego creo que hay otra cosa muy importante, que la has dicho también, Susi, si es que al final
es enseñar a estar presente, no ir en piloto automático. Esa pregunta de cómo estás, yo os invitaría a venir un día por aquí y ver cuantísima gente pregunta cómo está y te pregunta cómo está y te lo pregunta de verdad. Pero es que cuando le estás contestando, ya va a 1 kilómetro. Y tú dices, ¿se hace con mala intención? No, no. Es que vamos en piloto automático y ese mindfulness que nosotros lo probamos hace unos años, formamos a 400 personas, nos sorprendimos de lo que ayudó. Nos sorprendimos muchísimo y creo que eso es parte de la prevención y a normalizar la vulnerabilidad. Yo creo que todos somos vulnerables y yo creo que todos en momentos de nuestra vida estamos muy vulnerables. Pero también muchos de nosotros hemos recibido una educación que parece que el decir que estás mal es malo. Y eso viene de la cuna. No es que las empresas formen más así, porque si no, observar cuánta gente vosotros le preguntáis cómo estáis en un entorno laboral y sentís, si ponéis a observar, que lo que os está diciendo no es cierto. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Pues necesitamos mucho entrenamiento y yo los responsables de equipo. Eva, hablando del entrenamiento, antes decíamos, el COVID marcó un antes y un después en la sensibilización de responsables de prevención o de personas en las empresas. Y ahora yo voy a otra mirada. ¿Qué cambia en la empresa, en una empresa cualquiera, cuando se empieza a trabajar la salud mental a través de la puesta a disposición de herramientas, a través de la psicoeducación, o sea, de lo que sea, pero qué cambia? Pues cambia la empresa desde el punto de vista de esa cultura, ¿no? de apertura en la que se puede hablar de estas cuestiones. Tengo que decir además que cuando se empieza a trabajar en el ámbito psicosocial es algo bastante agradecido, porque quiero decir, cuando empiezas a trabajar en un factor, de manera indirecta afecta a todos los demás. Entonces siempre aconsejamos a las empresas que empiecen por algo, ¿no? Que empiecen a trabajar por algo porque inmediatamente se va viendo que efectivamente hay un cambio de mentalidad, en la cultura, y bueno, indudablemente tengo que entrar, hay aquí muchos prevencionistas y nos dedicamos a la prevención. El prevencionista tiene que cuidar de proteger la vida, ¿no? de sus trabajadores, pero más allá del tema de seguridad, ergonomía, que ya se supone que está superado y por eso quizá también estamos hablando más de estas cuestiones, tenemos que proteger la vida también con respecto a las causas psicosociales, que fijaros que no me importa tanto si son de origen laboral o personal, porque al final el trabajador está en puesto de trabajo muchas veces más horas que en su casa. Pero sí, a pesar de que se ha puesto sobre la mesa de que desgraciadamente hay un factor que es ajeno a nuestro control, es decir, que el riesgo cero no existe. Siempre va a haber algo que se nos escape, pero sí que como prevencionistas y responsables de las empresas tenemos que poner todos los medios necesarios para poder prevenir al máximo posible, con diferentes herramientas, con estudios psicosociales, qué está pasando en mi empresa, tengo yo realmente una cultura en la empresa, tengo unas políticas empresariales que ayudan a que mi gente esté bien, o estoy yo favoreciendo que se esté produciendo esa exposición a riesgos psicosociales. Tengo que averiguar eso. Como bien comentábamos antes, hay protocolos de vigilancia de la salud que van más allá de ese análisis de factores organizacionales. Ya tenemos herramientas muy potentes, muy fáciles, muy rápidas, para que podamos ver no solo esa exposición a factores de riesgo, sino cómo está impactando realmente en cada persona. Ya podemos saber incluso con esos análisis si hay personas que efectivamente podrían estar en riesgo de conducta suicida, por ejemplo, y podemos cogerlo a tiempo, ¿no? Los programas de acompañamiento emocional. Oye, si una persona que también es respetable, pues a pesar de tener una red de referentes en la empresa, no se encuentra cómodo y tal, necesita mayor privacidad, confidencialidad, pues que pueda tener ese canal anónimo y confidencial a través del cual en cualquier momento, incluso en momentos de crisis, pueda consultar con un profesional especializado. Es decir, nosotros, pues como empresa, tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para minimizar ese riesgo de error que desgraciadamente es inevitable, pero que podemos hacer mucho. Estaría hablando con vosotras mucho más tiempo, lo que pasa que la hora vamos a tratar de respetar mínimamente la hora del evento, pero sí que quiero que pongamos un punto y final, un titular por parte de cada una de las tres. Yo no sé si, Susi, a mí me gusta mucho la comparación que haces de cómo en los 80 empezamos a ver anuncios de la DGT, o con el 016 se han hecho grandes campañas y que igual es el momento de concienciarnos sobre la conducta suicida a ese nivel ahora es este, ¿no?
No sé si ese podría ser una de las cosas que nos lleváramos de este evento. Sí, realmente a mí me gusta cuando ha hablado Laura de los mitos, porque es que pasa un examen con mitos y que cae muchísima gente en el mito, ¿no? Entonces, hace falta mucha concienciación todavía, mucha sensibilización, más campañas. Y mira que ya estamos haciendo desde el teléfono, desde otras asociaciones. Pero sobre todo, que veamos que el suicidio existe, es una conducta que se produce y cada vez más y a la que recurren, desafortunadamente siguen recurriendo muchas personas. Y yo para mí siempre termino con lo mismo. Esto puede estar a tu alrededor y lo que sí es prepararnos, tener la información necesaria para ver esas señales de alerta y hacer en la medida de nuestras posibilidades lo que podamos y ayudar. Ya me hubiera gustado a mí en otras circunstancias en las que el suicidio me ha tocado muy de cerca, bueno, pues haber estado más preparada, como ahora me encuentro, pero aún así, aunque sé que estoy preparada, me puede pasar y puedo no evitar que sucedan las cosas. Y eso también hay que aceptarlo, aceptación. Fíjate que hablabas y claro, un evento de 2 horas o hora y media da para lo que da. Y hay muchísimos lados del prisma que no hemos abordado. Por ejemplo, la ideación suicida en los más jóvenes, personas que se van a incorporar pasado mañana al ámbito laboral y que tienen unas cifras de ideación suicida que superan con muchísimo lo de sus generaciones más mayores, ¿no? Bueno, son realidades que tendremos que ir afrontando en el futuro. Eva, Teresa, un titular que os llevéis cada una de esta mañana, en el orden en el que queráis. Bueno, a mí ya me parece un gran avance que estemos todos aquí hoy hablando de suicidio, algo que tradicional históricamente, incluso de los medios de comunicación, ha estado absolutamente oculto. Por eso ahora, cuando nos estamos enterando de las cifras, nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, yo doy la enhorabuena porque me parece un proyecto muy valiente y también muy necesario, ¿eh? Entonces ya eso, y bueno, sobre todo que se esté hablando de suicidio en el ámbito laboral ya me parece todavía un paso más. Entonces me quedaría con lo que he comentado antes. Trabajemos mucho en concienciación, en poder hablar abiertamente de estas cuestiones, en formar charlas, talleres. Estoy totalmente de acuerdo con Tere, la importancia de los mandos, ¿no? Cómo ejercen su liderazgo, cómo están con el equipo, cómo escuchan, cómo están atentos a esos señales, ¿no? Luego el diagnóstico, que sepamos qué está pasando en nuestras empresas, si realmente estamos cuidando organizacionalmente de las condiciones de nuestros trabajadores, que podamos implementar herramientas en las que veamos también cómo están las personas, independientemente del tema organizacional, y el poder habilitar canales de escucha con profesionales 24/7 pues, para poder atender cualquier situación, tanto preventiva como en momentos de crisis. Teresa, tu titular. Es una alegría estar hablando de este tema, ya que por desgracia existe y yo me gustaría dejar observación y enseñarnos a los responsables a observar la mínima señal y que al igual que nadie se plantea que en las empresas tiene que haber un extintor por si hay un fuego y tenemos que saber usar un extintor por si hay un fuego, pues creo que esto es lo mismo, pero en la parte de la salud mental. Y me quedo con esto último, que el simple hecho de que estemos hablando ya de la parte final del proceso que antes era tabú, pues creo que es una alegría y que nos lleva a decir, oye, pues se han dado muchos pasos, nos queda, pero se han dado muchos pasos. Y bueno, no puedo dejar sin daros la enhorabuena, daros las gracias y gracias Fundación Iturri, a mis queridísimos compañeros, porque al fin y al cabo a nosotros nos han ayudado a dar un gran paso en todo esto. Así que muchas gracias. Bueno, pues gracias a las tres. Un aplauso para las tres, por favor. Bueno, yo me voy a despedir ya, voy a dejar que Laura Morales despida el evento, pero bueno, si hoy es 22 de abril, significa que mañana es el Día del Libro. Y entonces yo espero que este año, seguro que vais a regalar muy buenas novelas, muy buenos libros, no tengo ninguna duda, pero yo espero que este año esta guía, que bueno, no sé si llamarla libro, pero bueno, es una guía, sea vuestro libro de cabecera durante el 23 de abril, que habléis de él, que lo contéis, que de alguna manera os zambulláis en él, porque como hemos visto, creemos que puede ser un instrumento que merezca mucho la pena y que nos haga mejores profesionales
en el entorno laboral y, por qué no decirlo también, mejores personas. Gracias a todos por acompañarnos. Esto dice mucho de vuestro compromiso con quienes os rodean. Y ahora os vuelvo a pedir un fuerte aplauso mientras se bajan y le doy la palabra a Laura Morales, directora de la Fundación Iturri. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a Laura, bueno, todos, ¿no? Todos los que habéis participado en esta guía. Yo creo que ha sido una mañana muy interesante, dura, porque estamos hablando de un tema duro, cercano y en el que todos podemos actuar. Todos podemos ser agentes de prevención. Yo os invito a que lo seamos todos en nuestras vidas y que lo seamos también en nuestras empresas. Tenemos una guía que es algo práctico que os invito a que pongáis a que planteéis en vuestras entidades, a que nos la leamos todos, porque esto va a estar en nuestro proceso de onboarding también en nuestras empresas, a que también nos deis feedback, porque es una guía nueva que nosotros vamos a implantar también, que nos deis feedback de cosas que se puedan mejorar, que nos pidáis ayuda si necesitáis ayuda para implantarla. Vamos a seguir trabajando sobre ella, la vamos a seguir mejorando, vamos a hacer versiones diferentes. Probablemente ya os adelanto que haremos una versión para servicios de emergencia, que son colectivos, que aquí tenemos representados, bomberos, militares, policías, sanitarios, que sufren las estadísticas mucho muertes por suicidio. Nos vamos a lanzar ahí también. Y yo os invito a que seamos todos granitos de arena o semillas, quizás mejor semillas, y que salgamos de aquí también a extender, que nos ayudéis a divulgar, que esta guía llegue a todo el mundo. Nosotros vamos a intentar también sacar en prensa, tenerla en nuestra página web y que seamos todos agentes del cambio y de la transformación, que es para lo que luchamos, ¿no? Para tener ese impacto en la transformación en las vidas en nuestro entorno. Muchísimas gracias.